Buenas tardes. Tenemos el placer hoy de presentar el libro Mujeres Soñadas, una mirada actual sobre la mitología clásica de Ana María Leira, que es bien querida y conocida en esta casa, y voy a presentarla brevemente. Ana María Leira Soriano es doctora en filosofía y profesora de estética y teoría del arte, máster en estudios avanzados en psicoanálisis y teoría de la cultura. Sus libros han sido siempre un referente. Señalamos aquí La mirada creadora, de Ediciones Antígona, que incluye lo femenino creativo y la creatividad perversa. Ana María codirige el aula de pensamiento e investigación La Europa de la Escritura y fue fundadora de la prestigiosa revista Escritura e Imagen, que desde la Universidad Complutense de Madrid se edita en 4 idiomas. Artículos, ensayos, conferencias y ponencias en instituciones internacionales y colaboraciones en libros colectivos de gran calado filosófico, como el recientemente publicado en Trota, Friedrich Nietzsche, poeta, avalan hoy una sólida trayectoria salpicada de su buen magisterio, dedicación y abierta mentalidad sobre estas disciplinas siempre observadas y articuladas desde su lúcida voz de mujer. Será un placer escucharla hoy hablar de las figuras femeninas que pueblan los mitos clásicos y cómo desarrolla su experiencia estética, histórica y hasta humana, podría decirse, sobre estas mujeres que fueron soñadas y cómo las podemos entender desde nuestra contemporaneidad, a pesar de que hoy hemos creado una genealogía propia y estamos intentando ser dueñas de nuestros sueños. Acompañan a la autora Carmen Bueno Acero, que es licenciada en Filosofía Pura, colaboradora de la Cátedra de Psicología Profunda de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1984. Profesora titular de Filosofía del Instituto de Enseñanza Secundaria y profesora tutora del Instituto Universitario Óscar Pfister de Madrid, así como subdirectora de actividades culturales de esta clínica psicoanalítica, y asimismo codirige una sección del aula de Pensamiento Marginal del Ateneo de Madrid, desde donde se convocan actos muy interesantes sobre estas disciplinas. Y, por último, Manuel Pérez Cornejo, doctor en Filosofía con la tesis Arte y Estética en Nicolai Hartmann y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en Estética y Teoría del Arte, su actividad investigadora se ha centrado principalmente en los autores de la escuela pesimista alemana e italiana, como Schopenhauer, von Hartmann, Philipp Maylander, cuya obra ha introducido en España, o Julius Bansen. También ha investigado sobre otros muchos autores como Xavier Zubiri, y actualmente trabaja como catedrático de filosofía en el IES López de Vega de Madrid, habiendo sido nombrado en abril de 2017 presidente de la sección española de la Sociedad Internacional Philipp Maylander. Es creador, asimismo, de Grial, página web de la sección española de la Sociedad Internacional Philipp Maylander. Cuenta además con otros muchos trabajos destacados e investigaciones filosóficas. Sin duda merece la pena leer los extraordinarios ensayos de este autor. Y bueno, pues ya os dejo con esta presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ahora, no te preocupes que te lo repongo. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar hoy con vosotros y sobre todo estar con Ana y agradecerle su confianza porque me haya escogido para presentar un libro tan especial para ella como es Las Mujeres Soñadas. Especial, en mi humilde opinión, por 2 razones. En primer lugar, porque está escrito para ser un homenaje a las mujeres, pero también a los hombres, especialmente a Enrique, con el que durante tantos años ha compartido su tarea investigadora. Por eso, en la escritura de cada una de sus páginas se aprecia, a mi entender, esa maravillosa conjunción entre lo femenino y lo masculino, que no alude a la diferencia de género, sino a esos 2 principios que, como señala Will Rosolato, nos permiten aceptar la alteridad de lo otro y salir de la imagen narcisista de lo mismo y de lo semejante. Pero en segundo lugar, porque Mujeres Soñadas nos invita a repensar el pasado, punto central de todo pensamiento freudiano, que es mi especialidad y mi tema de doctorado. No desde la pura lógica racional del recuerdo, sino desde la doble dimensión de lo racional y lo afectivo, de esa fuente de la que emana la fantasía que envuelve sentimentalmente nuestros recuerdos.
porque Ana siempre ha sido, al menos yo la recuerdo así desde los tiempos de la facultad, una filósofa que utiliza el logos para acercarse a la comprensión sentimental de la naturaleza humana, a partir de una interpretación estética de la obra de arte que, partiendo del contexto histórico, lo trasciende. No es casualidad que ella misma cite en este maravilloso libro que tenemos aquí una frase de Sócrates muy ilustrativa que nos dice: la filosofía es el arte de las musas. Pero además yo diría que Ana nos invita en su libro a transitar y perdernos por una serie de caminos que van desde el conflicto entre la vida y la muerte hasta la superación, si es posible para los humanos, de ese conflicto. Vamos a comenzar con unas pinceladas de ese camino. ¿Por qué necesitamos la guerra? Decía Freud en su trabajo de 1915, Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, justo un año después de estallar la Primera Guerra Mundial, que la agresividad en el ser humano no es una emoción secundaria, resultado de la frustración, sino que se trata de una de las características primarias de nuestra naturaleza. Por eso se mostraba pesimista con la posible desaparición de los conflictos bélicos y señalaba que solo podíamos aspirar a un equilibrio siempre inestable entre Eros y Tánatos. Pues bien, Ana en su libro se refiere a estas dos fuerzas primigenias del ser humano y nos muestra arquetipos de la mitología griega en la que ambos componentes se entremezclan. Así tenemos a Afrodita, diosa del amor y la belleza, y sin embargo enamorada de Ares, el dios de la guerra. Y de este vínculo de la conciliación amorosa con el principio agresivo, que no violento, surge la armonía, símbolo de la perfección, y se atribuye en el pensamiento de épocas posteriores a la unión de contrarios, el amor y la guerra, expresada en la belleza y perfección de la armonía. Página 13, es una cita textual. Pero también Ana nos presenta arquetipos del deseo no tan acogedores. Nos encontramos así con la figura de Medusa, en el relato tardío del periodo helenístico. Una joven bella, pero no a la manera de Afrodita, sino excesiva, que comete ibris, castigada por Atenea a convertirse en un monstruo alado con cabellera de serpiente y una mirada que petrifica, que es la mirada del odio. Se aprecia así, y vuelvo a citar para estimularos más a la lectura, se aprecia así, dice Ana, la fuerza de lo que podría denominarse lo femenino amenazador, expresado por lo imaginario griego de manera aterradora. Por último, para completar este trío, Eurípides en Hipólito nos presenta el arquetipo femenino de la ausencia de deseo a partir de la figura de Artemisa. Artemisa desprecia la vida y esto la convierte en una diosa colérica y vengativa, alejada totalmente del gozo de la existencia. Y aquí, y siguiendo la lectura de Mujeres Soñadas, se nos abre otro interrogante. ¿Qué nos enseñan los mitos en relación con la falta de contención de esa agresividad natural que se convierte en violencia? ¿Puede ayudarnos la ley? Para contestar a esta pregunta, voy a citar a tres mujeres soñadas: Hécuba, Hiparquia y Medea. Hécuba, en la tragedia de Eurípides, representa a una mujer esclavizada como motín de guerra, una mujer humillada por el poder despótico de unos hombres que abusan de ella. Tal violencia le hará perder su dignidad y acabará convirtiéndose en un animal acorralado, sediento de venganza. En el caso de Medea, la violencia aparece en lo más íntimo del entorno familiar, como una explosión de celos, rechazo y venganza que le llevarán a sacrificar a sus propios hijos. De ahí que Hiparquia, como filósofa, no quiera saber nada del ámbito de lo social. La Hiparquia, descrita por Diógenes Laercio, es una mujer libre porque ella misma elige quedarse al margen de los convencionalismos sociales y vivir la vida que ella misma ha escogido. A lo que renuncia Hiparquia es a los convencionalismos sociales que nos esclavizan, como señala Andrés Green, a un superior sádico que nos conduce al desarrollo de la pura pulsión de muerte. Hiparquia, nos dice Ana en su libro, adopta las enseñanzas de la escuela cínica, contra lo que podía parecer no por amor, sino por adhesión a sus principios,
al rechazo a las convenciones sociales que la escuela denuncia y para cuya crítica los filósofos cínicos eligen la figura denostada del perro. Ahora bien, si esa ley no puede garantizarnos el equilibrio entre ambas fuerzas en tensión de la vida y de la muerte, ¿estaremos condenados a vivir en el Hades, en ese espacio de los muertos vivientes? Pues seguimos a Ana otra vez, y Ana nos dice: la ley de los habitantes del Hades es clara y no se puede infringir. Nadie puede verlos, a los muertos no se les ve. Los sacrificios en su honor, los rituales, se llevan a cabo con el rostro vuelto. Solo la voz estaba permitida en el otro mundo. Pero además los muertos no ven ni hablan, solo pueden oír. Es decir, ¿estaremos condenados a vivir sin ser vistos, sin ser oídos, como ocurre en la melancolía? Quizá nos quede una última esperanza, y es la de pensar que la conciliación entre el Eros y el Tánatos, que nunca puede proceder de la aplicación de una ley sádica, solo podrá encontrarse en la mirada acogedora del otro, en el reconocimiento del otro, que diría Lacan. Solo eso nos puede librar de esa melancolía a la que alude Freud en su precioso escrito de 1915. Por eso, la mirada superficial de Orfeo, que también aparece, por supuesto, en el libro de Ana, la mirada superficial de Orfeo no salva a Eurídice. Por eso la medusa, con su mirada amenazante, nos mata o nos convierte en piedra. Solo hay una mirada que nos puede salvar de la destrucción y que Ana nos presenta también en su libro. Es la mirada de Alcestis. Y no porque muera en lugar de su marido, sino porque representa un tipo de amor alejado de todo tipo de componente narcisista. Un amor en el que la entrega es desinteresada. Pero, además, esa necesidad de todo ser humano de ser visto está íntimamente relacionada con la necesidad de ser oído, de ser escuchado. Y aquí Ana nos vuelve a sorprender y da un salto en el tiempo para analizar una película de 1993, El piano. Ada, la protagonista, la pianista, rodeada de violencia, durante muchos años no ha podido hablar. Solo podrá recuperar la palabra poco a poco cuando encuentre a alguien que, como George, la acoja amorosamente. Ser visto y ser escuchado, como ya señalaba Lacan, son dos necesidades básicas en la construcción de la personalidad. Por eso queremos terminar nuestra humilde presentación aludiendo a Cassandra, la vidente. Porque ser vidente, a lo mejor, no es más que darse cuenta de la necesidad que todo ser humano tiene de ser visto y ser escuchado, aunque ella misma, como extranjera, no sea ni vista ni oída. Frente al narcisismo de Pigmalión, que solo se ve y escucha a sí mismo, Cassandra ve las consecuencias de no vernos ni oírnos, ve la destrucción de la ciudad. Ana nos dice: diríamos en consecuencia que el mito de Cassandra y sus relaciones con la verdad, la confianza y la persuasión iluminan, trayéndonos a un primer plano el debate sobre la posibilidad misma del diálogo, sobre la difícil tarea del entendimiento como intercomunicación humana. Pues bien, con esta llamada al diálogo, os invito a leer este maravilloso libro que Ana nos ha regalado. Un libro erudito y científico, pero a la vez sentimental y entrañable. Un libro totalmente alejado de lo que Julia Kristeva ha denominado el mundo posmoderno del espectáculo, o de la cultura como espectáculo. Mirando al cielo, a la Vía Láctea, como Ana recomendaba a sus alumnos, que también están presentes en esta obra y en esta presentación, nos damos cuenta de que los ideales, y la cito textualmente, los ideales que se nos han transmitido pueden ahora resultar ideales estereotipados, caducos. Por eso mismo, ha de volverse siempre a estudiarlos para sentirlos y aprender con ellos a buscar lo que ya no se ve a simple vista, a fin de penetrar en los espacios más recónditos del ser humano. Muchas gracias.
Bueno, Se supone que... se supone que eres tú. Muy bien, pues me toca en segundo lugar. Tenía una presentación bastante más larga, pero como tenemos poco tiempo, la he reducido bastante, ¿vale? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecerte, Ana María, tu invitación para participar en este acto de presentación de tu último libro. Bueno, espero que no sea el último, porque supongo que todavía publicarás otros muchos, tan buenos como este y los anteriores, de manera que voy a volver a empezar. Quisiera agradecerte, Ana María, tu invitación para participar en este acto del libro que acabas de publicar. Esta presentación me resulta entrañable, en el sentido más estricto del término, porque me permite rendir un homenaje a mi maestra en el ámbito de la estética. Fue Ana María la que me enseñó a ver el arte con otros ojos más profundos y a pensar la realidad no solo con la razón, sino sobre todo con la sensibilidad, la ístesis, que no es otra cosa que la estética. Ella me hizo comprender que los artistas piensan la realidad, igual que los filósofos, pero que lo hacen con instrumentos diferentes, que aunan los conceptos y la sensibilidad. Este libro de Ana María, constituye un magnífico ejemplo de esa otra manera de ejercitar el pensamiento. Yo supongo que Ana María, como toda persona que se dedica al cultivo de la filosofía, ha tenido una evolución personal, pero la verdad es que yo desde fuera no la he notado mucho. Este libro me parece que sigue la misma línea de pensamiento y gira en torno a los mismos temas y problemas que los publicados por ella anteriormente y cuya lectura recomiendo encarecidamente a todos los presentes. La mirada creadora, poética y transfilosofía, Tiempo de estética, todos ellos son libros magníficos, ¿no? En todos ellos late, con diversos acentos y tonalidades, una misma idea y una misma forma de afrontar las cuestiones estéticas. Dicha idea, en mi opinión, es la siguiente. El arte no es lo contrario del conocimiento racional, sino que supone otra manera de conocer la realidad, que conjuga razón y sentimiento, y que se vale de la imaginación, el símbolo y la metáfora, para penetrar en aspectos de la realidad inaccesibles al conocimiento simplemente racional. En mi interpretación del pensamiento de Ana María Leira, yo no sé si ella entenderá así su obra ni si estará de acuerdo conmigo, pero así es como yo he entendido su enseñanza, el arte y la estética conectan directamente con eso que los antiguos sufíes llamaban el mundo imaginal, Jean-Baptiste Vico el universal fantástico, los junguianos el cosmos arquetipal y actualmente Patrick Harpur la realidad daimónica. Se trata de un ámbito donde se despliega una realidad profunda que no puede ser conocida solo por la razón, sino que requiere además ejercitar esa facultad que el filósofo holandés Frans Hemsterhuis, hoy olvidado, inmerecidamente olvidado, el Sócrates holandés, admirado por Goethe y Hamann, llamaba el órgano espiritual, que reúne razón, sensibilidad e imaginación, y que luego ha pasado a conocerse desde María Zambrano como la razón poética. Todo esto es mucho más antiguo de lo que parece. Pues bien, la expresión más importante y esencial de esa realidad profunda ha sido, como muy bien ha sabido desde siempre Ana María, desde antes de la aparición de la filosofía, el mito. La separación de la filosofía, entre filosofía y mitología, que pretendió emancipar la razón de la sensibilidad y de la imaginación, creo yo que la ha pagado la filosofía con su debilitamiento y casi desaparición, desplazada por esa exageración de la razón abstracta que es la ciencia y su derivado, la tecnología. A esta deriva se ha opuesto Ana María desde el principio. Ella reivindica como alternativa el pensamiento estético, es decir, una forma de pensar que no ve en el mito algo incompatible con la razón, sino otro camino para conocer el mundo, más agudo y profundo que el que ofrece una perspectiva meramente logocéntrica. Esta ha sido para mí la aportación esencial de Ana María al pensamiento filosófico de nuestro país, y esto es lo que ella expone una vez más en este libro, como si no se cansase de repetirnos su mensaje, como si fuese una especie de Casandra española, que ha visto más lejos, que nos dice por dónde hay que seguir y qué camino hay que tomar, y a la que casi nadie, salvo sus discípulos incondicionales, ha hecho caso. Peor para la filosofía de nuestro país y mejor para nosotros, que sí te hemos escuchado y seguido. En este libro, Ana María nos presenta lo que, parafraseando a Schelling, podríamos denominar su particular filosofía de la mitología, y vuelve a repensar el mito, como lo ha hecho siempre, porque sabe que el significado del mito es inagotable. En este sentido, ella sigue la senda de Platón, para que en el mito capacita al filósofo para aprehender las verdades más esenciales,
o también de Aristóteles, que si no recuerdo mal, en el libro 12 de la Metafísica, señala que el mito y sus fábulas, bien entendidos, contendrían una tradición verdaderamente divina. Para Ana María, los mitos, como afirmaba el neoplatónico Salustio en su tratado sobre los dioses y el mundo, se refieren a cosas que nunca ocurrieron, pero existen siempre. Ella misma nos dice que los mitos ocupan, esto lo dice en el libro, una posición intermedia entre los discursos y los enigmas, y por tanto pueden hablar de lo inefable, desvelando y a la vez ocultando los misterios del ser y de la existencia. Las figuras míticas, nos dice Ana María en su libro, son arquetipos, modelos del ser humano y de las situaciones esenciales que atañen a la más profunda sabiduría humana, que plantean el tipo de conducta a la que el hombre tiende en todo momento histórico. Por eso pueden ser actualizados, como nos dice ella, en cada época y por cada individuo. Desde esta perspectiva, los mitos son, por tanto, sí, ficciones, desde luego, pero se trata de ficciones que transmiten verdades esenciales, haciendo cierta la conocida expresión nietzscheana según la cual el arte vale más que la verdad porque se aproxima más a la vida. Los mitos, nos dice Ana María en el libro, son asimismo un don de las musas, que nos devuelve a nuestros orígenes, por lo que ella piensa que en una época como la nuestra, en bancarrota total, volver a los mitos y repensarlos otra vez puede ayudarnos a encontrar la salida del laberinto en el que nos hemos metido. En suma, y parafraseando a Heidegger, yo creo que Ana María, con este libro, lo que nos quiere decir es que ya solo pensar el mito puede salvarnos. Para Ana María no es la humanidad propiamente la que ha creado los mitos, sino que son los mitos los que crean y recrean continuamente a la humanidad. Los seres humanos somos una plasmación, una proyección de los mitos, y nuestra vida se va desplegando siguiendo las pautas arquetípicas que ellos nos marcan. Por eso, esforzarse por entenderlos, dice Ana María, supone entendernos a nosotros mismos. Como nos dice ella al final del libro, se ha de volver siempre a estudiar los mitos para sentirlos y aprender con ellos a buscar lo que ya no se ve a simple vista, como ha dicho antes también muy bien Carmen, a fin de penetrar en los espacios más recónditos del ser humano. Esto es lo que se me ocurre decir con respecto al pensamiento en general de Ana María que vais a encontrar a los que leáis este magnífico libro. Pero luego hay una dimensión más particular, que es la que diferencia este libro en concreto que estamos aquí presentando de otras de sus obras anteriores que he citado. Y es que este libro está escrito en clave femenina. Y digo femenina, no feminista, por cuanto creo que carece de esas gruesas connotaciones reivindicativas que a veces acompañan a los estudios de género. Intentaré decirlo mejor. El libro de Ana María es un libro que pretende investigar los arquetipos mitológicos de lo femenino, que nos transmiten verdades tan esenciales como los masculinos y en este sentido calan mucho más profundo en el mundo de la mujer que muchos de los discursos que corren actualmente sobre ella. Ya he encontrado la expresión correcta. Yo diría que el libro de Ana María es un libro transfeminista. En él, Ana María piensa estéticamente algunas de las principales gestalten, de las principales figuras mitológicas, que aluden a los aspectos luminosos y sombríos de la mujer, porque todo mito, como ella nos dice y saben muy bien los psicólogos junguianos, tiene un aspecto dual con sus luces y sus sombras. Trata con ello de buscar lo que ya no se ve a simple vista de la mujer, a fin de penetrar en los espacios más recónditos del ser femenino. Ana María se pregunta, ¿qué aporta la mitología al conocimiento de la mujer? Ella trata de averiguarlo, analizando figuras arquetípicas como las musas, Medea, Hécuba, Casandra, Medusa, Leda, Galatea, Eurídice, Pentesilea, Penélope, o personajes, esta parte muy interesante en el libro, a mí me ha gustado especialmente, hoy diríamos transgénero, como Hermafrodita o Tiresias. Su propósito es penetrar en el eterno femenino que tira siempre del ser humano, masculino o femenino, a veces para salvarlo y otras para perderlo irremisiblemente. Cabría decir, asimismo, que el libro de Ana María parece haber sido escrito bajo la inspiración de Mnemosine, la memoria, porque me parece que ella trata de recordarnos algo que ya sabemos, pero que hemos olvidado, la importancia de los mitos, que nuestro tiempo ha sustituido por esas figuras artificiales, a mi juicio horrorosas, producidas por la industria cultural, como los héroes de Marvel o la Guerra de las Galaxias, de los cuales cabe decir como mucho que si llegan a decirnos algo en algún momento, lo hacen porque en algún aspecto nos recuerdan los antiguos mitos. Ella nos viene a indicar que sin rememorar esos arquetipos, tanto femeninos como masculinos, que se sitúan en el origen, que es siempre el presente, como decía Salustio, de nuestra cultura, esta va a la deriva y carece de futuro. Voy a ir terminando. Recientemente se ha publicado un libro magnífico del filósofo lituano
muerto prematuramente, no sé cómo decirlo muy bien, porque no sé lituano, Algis Uzdavingis, lo tenéis ahí, está recién publicado, es un libro magnífico, ¿no? Que aprovecho para recomendar, igual que el libro de Ana María, que se titula La filosofía como rito de renacimiento. En este libro, Uzdavingis, como se diga en lituano, ¿no? Sostiene que la filosofía era considerada antiguamente un ritual de renacimiento e iniciación de las almas basado en ejercicios espirituales inspirados en mitos y arquetipos que ayudaban a la mente del neófito a iniciarse en los grandes misterios de la existencia, experimentando así el iniciado una total transformación interior, un renacimiento. Por eso, para Uzdavingis, la posterior separación entre mitología y filosofía es artificial y a la postre un error que nos ha desvinculado de las raíces mitológicas de nuestro pensamiento, haciendo que la filosofía pierda la dimensión iniciática que tenía el mito y llevándola a perderse en vacías abstracciones. Pues bien, me parece que este precioso libro de Ana María se encuentra en la línea que marca este filósofo lituano fallecido prematuramente. En él, Ana María nos ofrece su propia concepción en clave femenina de la filosofía como rito de renacimiento, una especie de mitología de género que nos puede hacer renacer o, como dice ella, autocrearnos, seamos mujeres o hombres, porque todos en el fondo somos seres humanos. Ojalá su propuesta sirva para que muchos otros renazcan una nueva vida, esta propuesta de Ana María, más plena, regida por el arte y el mito, como gracias a ella hemos renacido, entre otros, Carmen y yo mismo. Por tanto, muchas gracias, Ana María, por la nueva vida que nos has dado, una vida, digamos, intelectualmente más profunda. Renace tú también y escribe un nuevo libro que ya lo estamos esperando. Muchas gracias de todo corazón y por siempre. Bueno, pues, ¿por dónde voy a empezar yo? Pues después de todo esto, pues por unos agradecimientos muy sentidos, sinceramente muy sentidos. Porque, en primer lugar, no sé cómo agradecer esta cantidad de personas queridas, en su mayoría, que de repente me encuentro aquí. Verdaderamente, muchas gracias, sobre todo a los que habéis venido, porque sin vosotros no habría acto, no habría lugar, no tendría sentido esto. Por lo tanto, los primeros agradecimientos para los asistentes, para los que estáis aquí y para los que me habéis dado la oportunidad de que después de muchos años pues nos hemos podido encontrar. A otros hace poco que nos vemos y que coincidimos. Por lo tanto, muchas gracias a todos. ¿A quién tengo que seguir después agradeciendo muy sentidamente? Pues a la librería Meta, cómo no, que siempre me acoge, siempre me tiene en cuenta, siempre me trae los libros que le pido, aunque sean muy raros y no se encuentren y estén agotados o no hayan salido ni siquiera todavía. Por lo tanto, muchas gracias por acogernos aquí. A los editores, cómo no, Oliva, cómo no, Alfonso, cómo no, María. Pues verdaderamente cuando uno tiene un libro y lo tiene en el cajón y tiene la poquísima esperanza de que a nadie le interese y de repente se encuentra con personas receptivas y personas que sí, que dicen que sí, en un acto de generosidad absoluta, cuando, bueno, pues apenas te conocen y que simplemente dicen mándame el libro y yo lo veo. Bueno, pues realmente muchísimas gracias. No hay palabras para agradeceros el que el libro haya salido adelante. A Carmen y a Manolo, ¿qué voy a decir? Ellos, se lo he dicho muchas veces, lo he dicho también aquí, son el alfa y el omega de mi trayectoria académica, porque una fue una de las primeras tesis doctorales que yo dirigí cuando, bueno, acababa de llegar a ser titular de la universidad, que es cuando me permitían dirigir las tesis, y la otra ha sido la última, con lo cual pues la verdad que es que los conozco de toda una vida y toda una vida es como un paréntesis que aparece ahí. Por lo tanto, muchas gracias a los dos por haber tenido también la generosidad de venir a presentar el libro. Y la verdad es que además escuchándoos, el libro me parece mucho más bonito, o sea que no os dejéis engañar. Y tampoco hay una persona que no puedo dejar de traer aquí a la memoria y a los agradecimientos, que es mi marido. El libro va dedicado a él, a Enrique Pajón Mecloy. ¿Por qué?
Yo he escrito otros libros y no se los he dedicado a mi marido, porque no había por qué. Este sí, porque es un libro sobre mujeres, no tanto sobre lo femenino como sobre mujeres. Que también claro. en la medida en que las mujeres participamos de ese aspecto, ¿no? Pero sobre mujeres. Pero es un libro sobre mujeres y sobre hombres. O sea, a mí no me gustaría para nada que este libro solo lo lean las mujeres. Porque si algo pretende el libro es mostrar ese entendimiento que habéis señalado vosotros, ese entendimiento entre personas, que es el que no se da y el que estamos viendo constantemente en los telediarios y el que hemos visto con toda la trayectoria que recoge a nuestras mujeres, a las mujeres que les han precedido en la historia de la cultura y que han quedado completamente olvidadas, completamente ignoradas. Bien, pues precisamente porque es un libro que tiene que valer y que tiene que entretener y que tiene que enseñar tanto lo que se tiene que pensar sobre las mujeres como lo que se tiene que pensar sobre los hombres, por eso también se lo quiero dedicar a mi marido. Porque además es que yo aprendí filosofía, lo siento, no en la universidad, la aprendí con él. Él era un seminario permanente, él era una persona abierta, él era una persona que permitía pensar, que permitía, yo me he hecho escuchando sus libros de filosofía primero y leyendo sus libros de filosofía después. Y este reconocimiento me parece imprescindible. Y me parece imprescindible también para mostrar lo que yo también quería mostrar aquí. O sea, yo he querido que hubiera un hombre, para que entienda él lo que quiera entender sobre mi libro, un hombre muy cercano, por otra parte, y una mujer muy cercana a mí y muy cercanos entre los dos. Porque en el fondo, si algo pretende una escritura, yo no digo la mía, yo es lo que aspiro a ver cuando veo libros, es que el ser humano se entienda, que el diálogo fructifique, que el ser humano se pueda poner enfrente a otro, compartir o no compartir sus ideas, pero respetarlas siempre. Y eso es lo que me parece absolutamente imprescindible. Por lo tanto, además de estos magníficos profesionales, de estos dos doctores que tengo a mi lado, y además de las enseñanzas de ese compañero de vida que ha sido ese filósofo que es mi marido, Enrique Pajón, y que con sus muchos libros que yo he leído y que he aprendido en ellos, me ha permitido llegar también a donde llego, pues quiero que se establezcan aquí este tipo de agradecimientos. Y ahora, ¿qué puedo yo comentar de este libro? Primero, quizá lo que me parece en este momento, quizá más, si no importante, por lo menos más deseable, es que yo diga qué es lo que he pretendido volviendo a los mitos. Yo creo que no podemos nunca, ahora se hace mucho, vosotros no, que estáis siempre recuperando una tradición, pero se hace mucho estar, como decía Ortega, como Adán en el paraíso. Llegamos los primeros y no se ha escrito nada antes, somos lo mismo las primeras mujeres que los primeros hombres, que los primeros pensadores. Bueno, pues no, la tradición hay que recuperarla, hay que tenerla siempre presente y hay que luchar porque no se olvide, luchar en el mejor de los sentidos. Cuando yo hablo de luchas, hablo siempre de luchas muy poco fratricidas, muy más bien de complementariedad. Entonces, ¿qué he pretendido yo con este libro? ¿Qué pretendía yo hacer al revisar los mitos? Pues volver la mirada hacia una tradición que nos ha venido, no digo equivocada, indudablemente es una tradición que nace, que se desarrolla, que florece bajo estructuras patriarcales. Y esas estructuras patriarcales determinan las interpretaciones de esa traducción. Pero que haya nacido en esas estructuras patriarcales no quiere decir que esas estructuras y esas interpretaciones sean erróneas. Yo no digo aquí que la verdadera interpretación de los mitos o la verdadera comprensión de los mitos sea la que yo planteo. No, esas estructuras y esas interpretaciones no es que sean erróneas, son sesgadas, que es muy diferente a ser erróneo. Y el ser sesgado lo que quiere decir es que se inclinan hacia un lado dejando al otro.
y olvidando o ignorando al otro. Ese es el espíritu con el que yo me he acercado a los mitos, que es un espíritu de volver al pasado para desde el presente tomar impulso y ir más allá en el futuro. Porque en el fondo todo retroceso, si no se hace más que para quedarse en el pasado, no sirve para nada. Todo retroceso tiene que ser una mirada hacia el futuro. En ese sentido, pues ya Carmen y ya también Manolo han planteado muchas figuras. Muchas han quedado fuera, claro, habría muchas más que se podría hablar sobre ellas. Yo he elegido unas cuantas. ¿En cuál me quiero detener aquí para no aburrir demasiado a todos ustedes y para poder, pues eso, que podamos después hablar, si queremos, un momentito entre nosotros? He decidido que, puesto que yo busco en los mitos una manera de enseñanza que nos permita progresar, que nos permita con el paso atrás tomar impulso para ir hacia adelante, que es lo que hacen los atletas. Entonces, lo que busco es una sociedad atlética que se atreva a esas cosas. Bueno, pues en un intento como ese, yo he dicho, bueno, ¿de qué voy a hablar? De Penélope, que probablemente todo el mundo conoce la historia de Penélope. De Medusa, que también probablemente todo el mundo la conoce, porque los trágicos trabajaban, yo lo decía mucho a los estudiantes míos cuando daba las clases, los trágicos partían de la base de que su auditorio conocía los mitos, que los mitos circulaban y que no tenía que empezar a contar la saga desde el principio. Es como si yo ahora pudiera hablar aquí pues de la Pantoja. Todo el mundo sabe quién es la Pantoja y no hay necesidad de decirme que no es un mito y no hay necesidad de que yo empiece ahora a decir pues es una señora que cantaba, que se casó con un torero. No, no hace falta, todo el mundo sabe. Yo puedo entrar a hablar de lo que quiera por donde quiera. Por tanto, como se conocían los mitos, pues cada uno de los trágicos, hay aquí una distinción en algunos capítulos, en los que leáis el libro lo veréis, una distinción entre lo que es la épica y el mito en la épica y lo que es el mito trágico, porque el mito trágico es el trabajo que los trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, llevan a cabo sobre el mito de los mitógrafos y mitógrafas. Nosotros no tenemos ni idea de las mitógrafas porque las pobres no firmaban, no les dejaban. Sabemos muy poco. Pero estoy segura de que los mitos no se los inventaron solo los señores, que seguramente se los inventaron también, los soñaron también las mujeres. Lo que pasa es que como no quedaron fijados hasta que se escribía, y cuando se escribió las mujeres no escribían y las mujeres no firmaban, pues no sabemos qué mujeres se inventaron los mitos de... Sabemos que Hesíodo habló del caos, pero no sabemos si había otra interpretación del mito cosmogónico que fuera de mitógrafo. Por lo tanto, no me voy a detener en esas figuras de las que ya habéis hablado vosotros, y ya digo que el libro me parecía mucho más bonito cuando lo contabais, que algo que me parece que puede ser como la petición de principio, que es ese capítulo en el que yo hablo de los horrores, del horror de la guerra, que es el capítulo en el que voy a hablar no de una mujer determinada, no de un símbolo de belleza o de un símbolo de maldad, un símbolo de belleza como Helena, o un símbolo de maldad como Medea o como Hécuba, sino de un símbolo que son el conjunto de las mujeres. A mí me parece muy importante en ese caso la tragedia de los 7 contra Tebas, porque los verdaderos protagonistas no es Eteocles. Ahora voy a contar un poquito la historia para que la tenga un poquito empolvada. No es Eteocles, no es Polinices. Los verdaderos protagonistas son las mujeres de Tebas. ¿Qué cuenta los 7 contra Tebas? Es una de las tragedias de Esquilo. Esquilo parece que escribió 90 tragedias, pero se nos conservan 7. De ahí podemos pasar a decir, serían las mejores. ¿Por qué? Porque tenemos que concederle al escritor o al que hacía la criba en su momento, que había sabido elegir las mejores, a lo mejor desterró y dejó morir a las que no valían la pena. Por lo tanto, no sabemos lo que nos hemos perdido. Pero lo que sí sabemos es que las que han quedado, cuando las estudiamos,
nos enseñan mucho. ¿Por qué nos enseñan mucho? Porque ya nacieron para enseñar a la gente de Tebas, perdón, a la gente de Atenas. Los 7 contra Tebas, por ejemplo, a la gente de Atenas. ¿Por qué? Porque el trágico lo que pretendía era ayudar al pueblo a pasar de una sociedad autocrática y dictatorial hasta convertirse en una sociedad democrática. Por lo tanto, lo que pretendía el trágico es una paideia, una educación, un llevar a sus espectadores a una manera de entender el cambio que se estaba operando en la sociedad griega desde las sociedades-estado autocráticas a unas sociedades democráticas donde nuevas leyes iban a dar lugar a nuevas relaciones entre los seres humanos. Y en este caso, Esquilo, el piadoso Esquilo, a Esquilo lo llamaban el piadoso Esquilo porque resulta que Esquilo daba el protagonismo a los dioses. Las tragedias, decían, no le ocurren al ser humano porque los dioses se vayan a empeñar en hacerlo sufrir. No, no. Las tragedias le ocurren al ser humano porque el ser humano funciona mal, no sabe llevar bien su vida, no sabe adecuarse a los acontecimientos y por lo tanto comete faltas. Y al cometer faltas merece el castigo que le cae encima. Eso es lo que decía el que llamaban el piadoso Esquilo, que entendía que la justicia estaba de parte de los dioses. Pues bien, el piadoso Esquilo, de que se nos conservan solo 7 tragedias y entre una de ellas los 7 contra Tebas, escribe esta historia. ¿Qué cuenta los 7 contra Tebas? Parte del mito, el mito cuenta la historia de la saga de los labdácidas, que son la familia de Edipo. El padre, ya sabemos, Layo, muere a manos del hijo de Edipo y Edipo se casa con su madre. Y de ese matrimonio incestuoso nacen, de esa unión incestuosa, nacen Antígona, Ismene y Eteocles y Polinices, los 2 hermanos. Estos 2 hermanos que son, en principio, y desde esas estructuras patriarcales, los que nos han hecho creer que son los protagonistas de la historia, pero no lo son solo. Eteocles y Polinices son, por tanto, hijos de Edipo y maldecidos por Edipo, porque cuando se enteran de que Edipo se ha casado con su madre y ha cometido incesto, le expulsan de la ciudad y lo convierten en un paria. Lo echan de la ciudad, Edipo está ciego, se ha arrancado los ojos y ciego y mendigo le expulsan de la ciudad. Y entonces Edipo los maldice. Y la maldición de estos 2 hermanos, de Eteocles y Polinices, ¿en qué consiste? En la guerra. La guerra, por lo tanto, es siempre una maldición. La guerra no es para nadie, nunca, algo que esté justificado, sino siempre el resultado de una maldición, y una maldición, cuidado, fratricida, siempre fratricida. Son hermanos los que luchan. ¿Y luchan por qué? Luchan por apoderarse del reino de Tebas, de la ciudad de Tebas, para ser los dueños, reyes, gobernantes, jefes, como queramos llamarlo, de Tebas. ¿Y qué nos encontramos ahí? ¿Qué hace Esquilo? Pues la obra, los 7 contra Tebas, empieza hablando de estos 2 hermanos, pero el protagonista es uno de ellos, el que está dentro de la ciudad y tiene que defenderla, Eteocles. Y Eteocles, Tebas tiene 7 puertas, y tiene que poner a cada uno de los generales, de sus generales, en las puertas. Generales a los que se nombra, pero que no aparecen. ¿Quiénes aparecen? Pobrecitas mías, el coro de las mujeres de Tebas. Y el coro de las mujeres de Tebas aparece, ¿para qué? Para que el bueno de Eteocles se avergüence de esas mujeres de Tebas. Que no se les ocurre otra cosa que porque hay guerra y porque su vida corre en peligro, tener miedo. ¿Pero a quién se le ocurre tener miedo en una guerra? Los hombres no tienen miedo a morir. Son las mujeres las que tienen miedo a morir. Y entonces aparece aquí, voy a leer muy poco y voy a enseguida a dar paso a que hablemos los que queramos hablar, pero voy a leer porque es importante que tengamos presente cómo pone Esquilo, un hombre, en boca de las mujeres de Tebas, lo que es ese miedo. A lo mejor Esquilo hasta era feminista. Coro,
oh dioses, dioses de esta tierra protectores, contemplad esta tropa de doncellas que os pide que evitéis su servidumbre. De la ciudad en torno, ola guerrera de penacho oblicuo hierve encrespada por el soplo de Ares. Mas, oh Zeus, Padre, que cumples todo, impide como sea que de mí se apodere el enemigo. Las mujeres aquí todavía no tienen miedo a morir. Dicen que de mí se apodere el enemigo. Vamos a ver qué dice el rey. Vamos a ver qué dice el jefe de la manada, Eteocles. A vosotras pregunto, insoportables criaturas. ¿Es ese el mejor modo de salvar la ciudad, de infundir ánimos a este pueblo encerrado en sus muros, caer ante la imagen de los dioses que esta ciudad custodian y dar gritos y voces, actitud que execra el sabio? Primera andanada, las mujeres son tontas, de entrada. Las mujeres que no se les ocurre otra cosa que venir a gritar contra la guerra porque son tontas, porque el sabio execra ese tipo de actitud. Jamás, ni en la desgracia ni en la dulce bonanza con el sexo femenino, deba yo convivir. Cuando triunfa, muestra una audacia insoportable. Y cuando le asalta algún cuidado, es una peste mayor para su casa y para el pueblo. Ahora mismo, al correr por las calles en confusa espantada, habéis sembrado la ignara cobardía en las entrañas de nuestros ciudadanos. De esta forma, prestáis un gran servicio a los de fuera. Y dentro nos labramos la ruina, contra nosotros mismos. He aquí el precio por haber tratado con mujeres. Si alguien no se somete a mi mandato, hombre o mujer, o un intermedio de ambos, voto de muerte sobre su cabeza se habrá de decretar. Y no hay cuidado de que evite una muerte lapidaria a manos de la turba. Es cosa de hombres, no intervengan mujeres, lo de fuera. Quieta en tu casa y no me causes daño. ¿Oíste o no me oíste? ¿Habla una sorda? Bueno, indudablemente no hay por dónde coger al bueno de Eteocles, porque lo que se le ocurre, lo que pone Esquilo en boca de Eteocles, Esquilo, que en mi opinión es mucho más feminista que muchas de las cosas que se ven y que se escriben en estos días, lo que pone Esquilo en boca de Eteocles es precisamente esa condición de macho alfa, de guerrero absolutamente impresentable, porque no solamente desprecia a las mujeres como mujerucas que tienen miedo, sino además las trata de torpes, las trata de sordas, las trata de impresentables, porque siembran el miedo como si los hombres no tuvieran miedo a morirse. Solo las mujeres tienen miedo a morirse, pero es que cuidado. Vamos a ver si es que las mujeres tienen miedo a morirse. Sigue hablando el coro de mujeres. Como veis, hemos empezado por el coro de mujeres, muy brevemente. Después hemos dado la palabra al macho alfa y ahora damos la palabra. Perdonad todas estas anacronías que estoy yo introduciendo, pero es que realmente o lo leemos desde esta perspectiva o si no lo leemos desde esta perspectiva no tiene sentido, porque a nosotros que nos importa la historia de un señor que era hijo de alguien que mató a su padre y se casó con su madre, nos trae sin cuidado. ¿Qué dice el coro de mujeres? Qué triste y lamentable precipitar al Hades a una ciudad tan noble, convertida en botín, esclavo de la lanza. Entre ceniza inerte, bajo la mano aquea, por designio divino, sin honor arrasada. Y arrastrar a las viudas, ay, jóvenes y viejas, cual yeguas, por el pelo, con sus vestidos rotos. La ciudad se lamenta al verse despoblada, mientras va hacia la muerte el botín, en confuso vocerío. Barrunto, una pesada suerte. Penoso también fuera para castas doncellas, antes del protocolo que enteras ha de hallarlas, tomar la odiosa ruta de una estancia. Pues qué, los muertos, lo aseguro, conocen mejor suerte, pues innúmeras, cuando una ciudad es tomada, ay, son sus miserias. Rapto tras rapto, muerte, incendios, con el humo la ciudad se mancilla toda y furioso sopla
hollando la pureza, Ares, el homicida. Ares es el dios de la guerra. Cautivas, novicias a las penas, en su sola esperanza convertirse en el goce nocturno del enemigo, vencedor, lo que aumenta su lastimosa pena. ¿Qué nos está diciendo Esquilo por boca de las mujeres de Tebas? Que las mujeres de Tebas no tienen miedo a la muerte, son tan valientes como los generales. Lo que tienen es miedo a ser botín de guerra, lo que tienen miedo es a tener que pasar directamente a la cama del vencedor, lo que tienen miedo es a convertirse en esclavas de un trabajo indigno. No es que les moleste el trabajo, lo que les molesta es un trabajo sin dignidad, lo que les molesta es un trabajo de esclavitud, de desprecio, de que son sordas, tontas y además cobardes. Bueno, esta es la lectura que yo propongo de los mitos. Esta es la lectura de recuperación, porque esto no se ve. El final de la obra es tremendo. Es tremendo porque de repente los helenistas no se ponen de acuerdo. Dicen que esto es un añadido, que la obra se había terminado cuando se mueren todos los participantes, porque claro, los dos hermanos se matan uno a otro. En eso consiste la defensa de Tebas y la lucha fratricida de los 7 contra Tebas, que mueren todos hasta el apuntador. Pero ¿qué pasa? Que hay más que aparecen en escena, Antígona e Ismene, las hermanas de los que luchan, las mujeres hermanas de los que luchan. Los helenistas no se ponen de acuerdo y dicen que esto es un añadido. A mí me da igual porque yo no soy helenista, por lo tanto soy absolutamente libre de hacer con mi obra lo que me dé a mí la gana, que para eso es mi libro y puedo hacer lo que quiera. Pero como lectora y como lo que van a hacer las personas que ahora que de repente digan, hombre, pues yo no he leído a Esquilo, me voy a leer a Esquilo, a ver qué dice. Lo van a leer como lectores, no como helenistas, no van a acudir a unos textos para ver si son fidedignamente de Esquilo o no. Por lo tanto, como lectora, yo me encuentro ahí con que de repente, cuando ya se han matado todos y cuando la guerra fratricida se ha consumado, me encuentro que hay 2 mujeres más que entran allí. ¿Y qué pasa? Pues que son nada menos que Antígona e Ismene. Y que lo que van a lamentarse es de que esos 2 hermanos, el vencedor va a recibir honras fúnebres y el vencido va a quedar expuesto para que los perros lo devoren, porque es vencido y por lo tanto no merece honores, no merece reconocimientos. En estos momentos en que estamos todos hablando de la memoria histórica y de la recuperación de las fosas y de restañar la herida, ¿cómo se pueden restañar las heridas cuando hay tanto dolor detrás? Esto es una cosa de las que está planteando Esquilo. Esquilo está planteando la dureza de todas las guerras, no de esta o de aquella o de la de más allá. La necesidad de tomar conciencia de que cuando el dolor es tan grande, la restitución es prácticamente imposible, porque las brechas abiertas por el dolor son muy difíciles de restañar. Y está pidiendo, y Antígona, ¿qué va a pasar? Que el personaje de Antígona, que aquí aparece en un rinconcito, va a tener el despliegue enorme de la obra de Sófocles. O sea, la Antígona de Sófocles va a tomar el testigo de lo que es el final de los 7 contra Tebas y va a desarrollar esa necesidad de obedecer a las leyes inscritas en el corazón de los seres humanos por encima de las leyes de los vencedores, que siempre necesariamente van a denostar a los vencidos, van a pretender eximirse como los grandes triunfadores frente a los vencidos que han de pasar no a la historia, sino a la sombra y al olvido. Este es el intento en esta lectura, que es la que yo muestro aquí, porque es una lectura que no elige una de las mujeres más simbólicas, una Helena, una Leda, una Fedra. No elige esas mujeres que están ya muy connotadas. Elige estas otras, que son mujeres anónimas, que no tienen nombres, ni apellidos, ni historia reconocida. Y lo que pretendo es algo, y ahí me paso al epílogo, y ya con esto termino. Lo que pretendo con el libro es algo que recordé cuando ya estaba terminando el libro, que había yo experimentado con mis alumnos. Resulta que un día, hablando en los pasillos, pues alguien dijo, oye, qué bonita la Vía Láctea, ¿qué tal?
Y otros dijeron, pues sí, pero es una pena porque no se ve a simple vista y hay que irse al observatorio y hay que verla por el telescopio y tal. Y yo dije, no, se puede ver. No, pero no se puede ver. Sí, se puede ver, se puede ver. Lo que pasa es que para verla tenéis que iros a unos kilómetros de Madrid a buscar un sitio oscuro y mirar al cielo. Y entonces les conté la historia de Eratóstenes, de Catasterismos. Es un libro muy difícil de pronunciar. La historia de la Vía Láctea, el mito de la Vía Láctea, cuenta que estando Hera pues dormida o descansando, Zeus intentó ponerle al pecho a Heracles niño. Heracles era hijo de Zeus y Alcmena. Claro, Alcmena era una de las muchas mujeres que el Zeus ahí un poco, pues eso, un poco especialmente dedicado a hacer de macho, pues había seducido y había dejado encinta. Y había nacido Hércules. Pero como hijo de un dios y de una mortal, Hércules no era en absoluto inmortal, era mortal. De hecho, muere, y lo cuento en otro de los capítulos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensaba Zeus que se podía hacer con Hércules? Pues como se sabía que la leche de Hera convertía en inmortales a los niños a los que daba el pecho, entonces, en un descuido, cuando Hera está medio adormilada o descansando, Mercurio, por orden de Zeus, le pone al niño al pecho. Pero Hércules mamaba con tanta fuerza, o bien porque Hera, esto dice el mito, o bien porque Hera se despertó, entonces lo apartó de un manotazo y salió un chorro de leche del que se hizo en el cielo la Vía Láctea o camino de los dioses. Este es el mito. Pero yo les dije a mis alumnos, no, la Vía Láctea se puede ver a simple vista. Hay que buscar un espacio donde no haya luz. ¿Por qué? Porque aunque la electricidad es algo maravilloso para todos nosotros, ¿qué sería de nosotros sin estas lámparas y sin los coches con sus faros maravillosos que nos permiten circular hasta las tantas de la madrugada? ¿Por qué sería de nosotros sin la electricidad? Nos impide ver el cielo. Y el cielo está ahí y nosotros, yo creo que estamos todos aquí de acuerdo, salimos a la ventana y vemos dos estrellitas allí tímidas que aparecen cuando el cielo está tachonado de estrellas, siempre, siempre. Entonces, ¿qué pasó? Que mis estudiantes no se lo creyeron. Y entonces se fueron a la sierra y a la semana o a los pocos días volvieron. Que tenía usted razón, que hemos visto la Vía Láctea. Pero si hemos visto la Vía Láctea, pues claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que hay es contaminación lumínica. Y la contaminación lumínica no es que haga que la electricidad sea mala, no. Es que nos impide ver cosas que podríamos ver sin la contaminación lumínica. Pues bien, con la historia pasa lo mismo. La historia contamina los mitos y, haciendo una pequeña extrapolación, podríamos hablar de contaminación histórica. No nos deja ver la historia lo que los mitos en su trasfondo pueden decir además de lo que se nos cuenta. Esto no quiere decir que la historia como la electricidad no sea valiosa. Claro que es valiosa. ¿Qué sería de nosotros sin la historia o qué sería de nosotros sin la electricidad? Pero hacernos conscientes de que hay ese tipo de contaminación, de que hay cosas, hay que dejar de ver cosas para poder ver otras, eso es lo que es la propuesta de este libro. Un intento de ver algo que no se ve, dejando de ver algo que sí se ve. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna alusión, así, sí. Claro. Yo me llamo Nieves Álvarez, soy escritora, poeta y artista plástica, y quiero agradecer a María esta invitación de Santander, porque he asistido a una tarde hermosa, llena de sabiduría, de belleza, de inteligencia y de saber estar. Muchas gracias a los dos que me acompañan, que nos
porque simplemente hemos vivido de voy a leer esto. Muchas gracias. Porque es verdad, hay tanta contaminación lumínica en tantos temas que nos impiden ver las cosas que también hay detrás de aquí. Sí. Nos quiere contar las cosas de una manera cuando realmente hay muchas formas de ver las cosas. Por supuesto. Y esas otras formas son varias también. Así que muchas gracias por esta tarde maravillosa. A usted, a María, a todas las compañeras que son tan hermosas. Muchas gracias. Desde luego, claro que hay muchas maneras. O sea, precisamente yo siempre digo que nunca ni los propios lectores leemos el mismo libro porque evolucionamos y el libro que hemos leído cuando pasan 10 años ya no es el mismo que habíamos leído, pero tampoco uno escribe su libro y de repente le vienen versiones que no habían pasado por nuestra imaginación y que son pues generalmente muy enriquecedoras. A veces muy demoledoras, pero bueno, esas vamos a callarlas. A veces te viene alguien y dices, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya dicho eso? Pero bueno, hay que estar abierto a que se lea desde la perspectiva de cada uno y a que cada uno entienda lo que le parezca. Pero indudablemente sí es verdad que hay que leer y yo agradezco mucho la buena recepción, por supuesto. Yo quería decir una cosa, Sí. María, has hablado de esa contaminación histórica, Sí. pero para mí también hay una importante y quizá más importante contaminación filosófica. Es decir, la propia filosofía ha sido la gran contaminación, que desde el primer momento ha rechazado los mitos, incluso, vamos, yo he estado explicando eso toda mi vida, ¿no? Sí, como el sí, paso sí. del mito al logos, en fin, ya sabemos Sí, que hoy día, la retaíla, ¿no? Sí, que hoy en día no se lo cree nadie. Claro, El paso ya, del mito al logos, bueno, ha tenido pero que pasar claro, mucho ha tenido que pasar mucho tiempo. Entonces, ha sido en buena medida también esa contaminación, entre comillas, para seguir con la Con la comparación, que me metáfora. parece estupenda, porque es verdad, la que en buena medida ha ocultado, casi a veces llega a pensar uno, si no es algo casi conspiranoico, ¿no? Porque es un poco sí, ¿no? Porque, bueno, salvo algunos momentos como en el Renacimiento, acuérdate que el otro día hablábamos de la importancia que tuvo el mito durante el Renacimiento, ¿no? Pero en general ha sido algo, o también en el romanticismo, ¿no? Pero en general ha sido algo minusvalorado, algo, en fin, pues rechazado. Sí. Y yo creo que habría que añadir eso también, que hay una contaminación histórica, pero también hay una contaminación filosófica. La filosofía se ha negado al mito hasta hace bien poco. En fin, por lo menos yo lo entiendo así, salvo en determinados autores, ¿no? O sea, eso tampoco se puede. Claro, Hay pensadores, un Nietzsche, por ejemplo, en fin, ¿no? Sí. Pero en general, todavía este tipo de pensamiento, como el que tú propones, en fin, parece que no sé, como que no es serio, yo no sé cómo decirlo muy bien, ¿no? Yo creo que por miedo. Los filósofos tienen miedo, como no, como todo el mundo, como las mujeres de Tebas, como parece que van ahí tan derechitos ellos, y tan listos. Y no, por miedo. Y también porque como precisamente esta división para nosotros el valor y por lo tanto el arrojo en la guerra. Y para las mujeres el miedo y la sensibilidad y los lloros, pues también ¿a qué iba al lado del valor? La razón, el logos ese poderoso. Y claro, para eso hay que negarles la razón a las mujeres, al otro bando. Las mujeres no piensan, las mujeres no entienden, las mujeres no saben, las mujeres son sordas y torpes, y lo que tenemos es que defender ese privilegio exclusivamente nuestro, que es el de los hombres. Y claro, siendo hombres ya tenemos todo resuelto. Y claro, lo que, en el caso, por ejemplo, de esa reducción a la animalidad, cuando hablo de mujeres perras, a écuba, como si las mujeres fueran exclusivamente las que pueden optar a esa animalidad, entendiendo que perra, puta, zorra significan lo mismo, como si los hombres no participasen de la animalidad. Los hombres que son espíritu puro. Mire usted, los hombres y las mujeres son tan animales los unos como las otras. Y cuando lo que se plantea es la animalidad para denostar a todo un grupo de seres humanos, pues lo que se está haciendo es una interpretación sesgada, una interpretación no equivocada, porque no hay el tema de la filosofía, y con esto termino, yo os doy la palabra enseguida, el tema de la filosofía es que la filosofía se creyó
que iba a encontrar respuestas. Pobrecita, pobrecitos filósofos, toda su vida buscando respuestas y que no las hay, pero si no las hay las interpretaciones que nos ayudan en algún momento a enfrentarnos a algo. Y entonces, pero eso lo hacen también los artistas plásticos, lo hacen los novelistas, lo hacen los sociólogos. Cada versión del mundo y de lo que nos rodea es un intento de abrir cauces para la comprensión de lo que nos rodea y para la comprensión entre seres humanos. Entonces yo creo que ahí la filosofía lo que ha tenido siempre es, primero, un ego tremendo, un ego generalizado, diciendo que mis respuestas van a ser las respuestas que ya nos saquen de los problemas, y en segundo lugar, esa falta absoluta de reconocer que ese logos es un logos compartido, que la razón la tenemos todos y los sentimientos también. Bueno, daría para mucho, daría para muchísimo, porque el tema de Cuba y la mujer perra, yo creo que es un tema. Yo estaba leyendo el capítulo y cuando aludes al videoclip, sí. Yo estaba pensando en una frase que se hizo célebre por las redes, que era "yo también soy cabrona", ¿no? Sí. Y entonces es una mala interpretación del derecho al mal, porque es decir, vamos a ver, tú puedes ser cabrona, tienes todo el derecho a ser cabrona, pero ser cabrona no está bien. No confundamos hacer de la necesidad virtud. Y si me llamas perra, quiero ser perra, pero llevar mi propio... mira, yo no quiero ser perra. Pues vamos a empezar. Yo también lo digo. Es la conclusión a la que llegas. Entonces, quiero decir que daría para mucho también, porque podríamos analizar una película que a mí me parece terriblemente ambigua y perniciosa desde el punto de vista feminista, que es El poder del perro. Y es Campion, que a mí me parece una directora terriblemente ambigua. Sí. A mí no me la pude terminar. Esto es lo que María Pinocho, si quiere, no. Pues yo no la he visto esa. Sí, no, tampoco, es reciente, de hace poco. Terrorífico, pero bueno, eso sería para un seminario solo. solo. Entonces quiero volver a otro punto que me parece muy interesante, y que es el punto de los clásicos y de este adanismo que estamos inmersos. Y como tengo la suerte de tener aquí a dos de las de la cuadra, decimos de la cuadra de la editorial, bueno, lo que quieras, pero que son yo aspiro, no sé, estoy segura que el libro de Ana María va a ser un clásico en el sentido no de lo que decía esos son tan, que son aquellos libros que no lee nadie, sino que son aquellos libros que cada época interpreta según sus propias necesidades. En ese sentido, lo mismo que el libro de Stuart Mill sobre prostitución, porque estamos hablando de prostitución todo el tiempo, pero nadie lee a Stuart Mill y la prostitución. Es verdad. Y entonces, ambos y todos los libros de la colección y los que no son de la colección, claro que tienen que ser leídos por hombres y por mujeres. El problema es que no lo son. No nos engañemos. Y no lo son porque a los hombres, desgraciadamente por lo que ya hay excepciones, no les interesa generalmente las obras escritas por mujeres porque creen que están hablando de sí mismas. No las ven como parte de la humanidad. Entonces, yo aprovecho como editora, compren el libro. Pero compren el libro por una cosa, porque van a tener ustedes una magnífica colección de incurables como compren libros feministas. O libros escritos por mujeres. Es verdad. Libros que después se van a cotizar en Iberlibro, vamos, a precio de oro, porque como no se reeditan, no se leen. Es verdad, es verdad. Compren el libro. Sí, tiene toda la razón. Sí, cuando quieras. Bueno, enhorabuena por el libro, que a mí es un tema que me interesa muchísimo. Pero aunque yo voy a romper una lanza a favor de la filosofía. Muy bien. A ver, es que la mitología muy bien, pero la mitología no permite al ser humano decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
tú no puedes decir, pues no estoy de acuerdo con que Edipo se arranque los ojos. Pues lo tomas o lo dejas. Es un relato mítico. Sin embargo, la filosofía, nada más surgir, lo que dice es, vamos a debatir, lo que hace es fomentar el pensamiento crítico y, por tanto, lo de Platón se llama diálogos, porque yo pienso de esta manera, yo lo veo así, y vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis como yo? Y eso con la mitología es imposible. La mitología son narraciones, por definición, como la religión, o las tomas o las dejas. No, pero entonces me encanta la reinterpretar. Sí, y en esa reinterpretación pero no tiene nada que ver con el pensamiento crítico. Son relatos justamente a marcar. Sí, ya veo por dónde vas. El tema de las mujeres te marcan porque hablan de temas efectivamente que son perennes. Pero mi pregunta es, como tú has vuelto a decirlo, todo este tema de que las mujeres en la mitología, en las tragedias, sea lo homérico, son botín de guerra solamente. Siempre son botín de guerra, lo pasan fatal porque ellas tienen que acostarse con aquel que han visto cómo ha asesinado no a su marido, sino a todos sus hijos después, como Hécuba, que le pide piedad a Ulises y Ulises dice, a su nieto tiradlo ahora mismo por el... que Ulises era un hombre sin piedad. Hécuba le han asesinado a toda su familia. Pero, entonces, tu interpretación, si es, porque todavía no lo he leído, pues que las mujeres... A ver, lo que yo digo es, ¿por qué la mitología lo que nos enseña es cómo las mujeres todo lo aceptan, sufren mucho, todo lo aceptan? Porque ellas nunca eligen morir enfrentadas, no eligen. Lo que tenía que haber hecho Hécuba es coger un puñal del enemigo y clavárselo a Ulises. Si la mitología nos hubiera, por haber asesinado al único crío que quedaba en Troya, que era su nieto, y Ulises dice, tiradle por la ventana ahora mismo, matadlo, porque si no va a querer vengarse. ¿Por qué las mujeres de la mitología, si dicen que su destino es peor que la muerte, por qué no se enfrentan y mueren? Es que hubieran cambiado el mundo. Si las mujeres no aceptaban el mundo, si para ellas era horrible ser vendidas como esclavas, que lo era, porque iban a tener un trato sin piedad, se iban, pero ¿por qué entonces no se enfrentan hasta la muerte? Digo yo, porque sería otra lección, entonces no lo puedo comprender. Mujeres que dicen, no, tememos más esto otro que la muerte. Sí, yo ya veo. Bueno, yo estoy segura de que cuando te leas el libro vas a abandonar completamente ese prejuicio con respecto a las mujeres, porque es un prejuicio. No lo creo. No acabo de entender No lo creo. cómo se deja someter. Mira, ¿sabes lo que me decía a mí? ¿Sabes lo que me decía a mí a veces algunos de los alumnos? Me decían, yo sé que tú tienes razón, pero no quiero convencerme. Entonces, no, las mujeres perdieron. La mitología nos dice, las mujeres estáis ahí para perder y aguantar. No todas. No. Ahí estaban las amazonas, hablando de Pentesilea. No, pero quiero asociación que hay aquí de esas mujeres activistas. Pero quiero ir más allá. Sería posible que formáramos un grupo de aquel tipo, la mujer que desea sin hombre y todo. Sí. Pero yo quiero ir un poquito más, si me permitís, al fondo, porque es que en el fondo yo creo que esto es muy pertinente. Lo que has preguntado es que es absolutamente pertinente y yo te agradezco que hayas planteado el tema porque es como tiene que plantearse. Vamos a ver. Primera cuestión, sobre el mito. Hay estudios, pero no de hoy, de los años 80, que hablan de 3 lógicas diferentes. La lógica del mito o de la poesía. Lógica, lógica, nada de sentimientos, deseos, no, lógica. La lógica de la ambigüedad. El mito dice de manera ambigua. ¿Para qué? Para ejercitar el pensamiento crítico, para que cada uno se adhiera a algo y tome postura. Segunda lógica, la lógica de la tragedia, que es una lógica de la polaridad, que no es la del mito. Y me diréis, pero si la tragedia está escrita en verso, si es poesía trágica, sí, pero es una poesía trágica donde todos los personajes tienen su razón, no razón, sino la suya. Y el problema se desencadena cuando el conflicto aparece. Aparece el conflicto y entonces, ¿qué pasa con Antígona? Que como Antígona toma una decisión, muere.
Ismene, que no la toma, no muere. Por lo tanto, la lógica de la ambigüedad en la poesía épica, la lógica de la polaridad, que quiere decir que hay muchos argumentos, a veces contradictorios, pero que se solapan y que coexisten unos con otros, y que solamente es la acción la que decide por unos argumentos o por otros, es otra lógica distinta, pero lógica. Y por último, la lógica de la ciencia. La lógica del tercero excluido. Si A es igual a B y B, o de la identidad, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Y esa lógica es inamovible. Por lo tanto, tres lógicas diferentes, pero el mito tiene su lógica. Y el mito, precisamente porque lo que parte es de la lógica de la ambigüedad, decías, no permite el pensamiento crítico. No solo no lo permite, sino que lo exige, lo fomenta. Porque al ser ambiguo, ¿qué es lo que entendemos ahí? Pues cada cual lo suyo, cada cual lo que le parezca. Y ahí es donde está el compromiso. Yo hago una lectura y resulta que tenemos a Roberto Calasso, tenemos a grandes escritores y a grandes artistas que vuelven a los mitos, pero no para contarnos lo que sabemos del mito. Resulta que viene Bertolt Brecht, nosotros nos leemos la Antígona de Brecht y decimos, pero si es la Antígona de Sófocles. Ay, no, porque lo primero que dice Brecht, nada más empezar la Antígona de Brecht, es la lucha de Eteocles y Polinices no era por Tebas, era por unas minas de plata. ¿Qué pasa? Que el marxista Bertolt Brecht pone el marxismo y la economía a la base del mito y a la base de la tragedia. ¿Qué pasa? Que su lectura, a Esquilo no se le ocurre decir que había unas minas de plata por allí, pero se le ocurre a Brecht, que Brecht es marxista y que Brecht dice, como Marx, la economía mueve la historia y está a la base de la historia. Entonces, no, pero ya te digo que es absolutamente pertinente porque la primera impresión que nos produce, a mí la primera cuando empecé a trabajar los mitos, es decir, pero bueno, y esta... Todas las filósofas no hacen más que dar vueltas al mito de Antígona. Pero eso ¿sabes por qué? Por Hegel, porque le tienen pelusa a Hegel y dicen, donde esté Hegel llego yo. Perdón. Sí. Claro que sí, Javier. Yo primero voy a contestar, a añadir a lo que acabas de decir en la reinterpretación y la lectura positiva de los mitos. Es el caso que la guerra de Troya no ocurrirá de Gilodú. Sí. En la guerra no ocurrirá de Gilodú, no ocurrirá porque las que vencen son las mujeres. Sí. Y son las que razonan. Y es el razonamiento precisamente femenino el que va a conducir toda la acción de la tragedia de Gilodú. Es un caso. Sí. Pero volviendo al tema del pensamiento y de que el símbolo es el símbolo del pensamiento, quiero recordar una anécdota, no te acordarás ya posiblemente. Yo he trabajado con Ana María, soy el director de su grupo de... Yo le debo a él que se formara un grupo de investigación. Para demostrar justamente que un grupo de investigación en el mundo de las letras serio tiene que tener una parte de arte a lo mejor y una parte de filosofía, una parte de literatura y una parte de filosofía. Nuestro grupo era mixto y como mixto en su día se llamó, se quiso llamar, pero no nos dejaron, la Europa de la escritura y de la imagen. Sí. Y tuvimos que quitarlo de la imagen porque en España no se puede robar espacio a los otros departamentos que trabajan en imagen, que son los de arte y cosas así. Siguió siendo, a pesar de no ser solo así, la Europa de la escritura y de la imagen. Pero en una de las primeras reuniones que hicimos juntas, la gente de su departamento y curiosamente la gente de mi departamento más insignificante de filología, yo soy de filología francesa, en el salón de grados, sí. En un momento dado, una de las alumnas se presentó a mí en una clase siguiente. No puede ser así porque vosotros trabajáis con historietas y nosotros trabajamos con conceptos. Me acuerdo. Es una pedorata bastante. Sí, me acuerdo. Las historietas no son historietas, ¿no? Y los conceptos. A veces son historietas. A veces son historietas. Y
interesa justamente las reflexiones que has hecho, recuperando algo, y de paso me has quitado 13 años. Sí. Que cuando dejamos de estar juntos Sí, sí, sí. en ese momento. Es verdad. Antes que ella, Es verdad. Pero creo que no ver el potencial conceptual del mito es no entender el mito, ¿no? Sí. Aunque el mito se postule como el oráculo que tienes que descifrar. Claro. Después de toda hermética, Sí. viene necesariamente toda la hermenéutica. Sí. Y toda hermenéutica es racional, Sí, evidentemente. sí. Bueno, y algo, yo me alegro mucho de que dejes por ahí el planteamiento, porque algo que has dicho, que además es que tenías toda la razón, es que se ha visto el mito tan vinculado a la religión y a la trascendencia, que se ha tergiversado ese valor del mito. Pero precisamente por eso, por la contaminación histórica, porque hay estudios, pero de los años 20 y de los años 40, que hablan de que el mito no es a la pregunta, ¿creían los griegos en sus dioses? Y la respuesta de V.F. Otto, que es una eminencia como mitógrafo, es decir, no, el mito no era para los griegos una cuestión de religión, era una cuestión de saber. Con el mito, pero está en Sócrates, está en Platón, en el Fedro. O sea, en el Fedro, a Platón, por boca de Fedro, le pregunta a Sócrates, pero Sócrates, ¿pero es que crees tú en los mitos? Como diciéndole, a estas alturas. Y el bueno de Sócrates le dice, no, ¿yo cómo voy a creer en los mitos? Si yo creyera en los mitos, haría lo que los racionalistas, buscar detrás de cada mito la historia que ha dado lugar al mito. Pero eso es aburridísimo y larguísimo. Yo tengo que buscar detrás de los hipocentauros quién era el caballo que al principio dio lugar a mitad caballo, mitad hombre. Y yo cuando tengo que buscar a las górgonas, pues tengo que... No, eso es aburridísimo y larguísimo. Entonces todo el mundo que se queda ahí dice, Sócrates y la filosofía no creen en los mitos. Inmediatamente dice Sócrates, yo lo que tengo que hacer, como me manda el oráculo, es conocerme a mí mismo. Pues la hemos acabado. O sea, resulta que no creías en los mitos, pero tengo que hacer lo que me manda el oráculo. ¿En qué quedamos? Porque es que, claro, ¿qué nos dice? Como me manda el oráculo, lo que tengo que hacer es conocerme a mí mismo y ver si soy una persona tan irascible, tan volcánica y tan terrible como Tifón. Y Tifón es un dragón que echa fuego por sus fauces. Entonces, ¿qué está diciéndonos ya la filosofía en Platón? Que el mito es una cuestión de conocimiento, que es una cuestión de saber, no es una cuestión de adhesión y de fe. Otra cosa es el ritual que se asocia al mito y que entonces sí, hacemos de ahí toda una religión, pero nada más que eso. Sí. Quería añadir que no todos los perdedores son mujeres en el mundo del mito. Cuando damos salto brutal del mito clásico al mito casi clásico del cristianismo, el gran perdedor del mundo de la mitología es Cristo. Y ahí ya nos meteríamos en otro ámbito, que también tienen mucho las mujeres que decir ahí. Tan perdedor, perdona que son creyentes en el mito de Cristo, es tan perdedor que justamente lo coge Heidegger para toda su filosofía de la agonía y de la recuperación de la vida para la muerte. Nos tenemos que ir. Una última palabra y nos vamos. Sí. Sí. Vamos a aplicar de todas maneras la filosofía de la sospecha. Y vamos a aplicar la filosofía de la sospecha en el siguiente sentido. ¿Por qué seguimos pensando que la venganza de Medea es horrorosa? ¿No? La venganza es justa. Esa es la visión que tenemos que aplicar las mujeres del mito. Medea, porque va a ser Medea una figura horrorosa, mata a sus hijos, porque quiere vengarse. Y hace una afirmación de autonomía. Incluso... ¿Pero qué culpa tienen los hijos? ¿Cómo? ¿Qué tan horrible? Ya, pero los hijos no tienen culpa ninguna. Más bien eso se llama muestra, perdona, voy a hablar más bien eso se llama muestra de ponerse a la altura de Jarrón, ¿no? Las interpretaciones de los mitos, hay un resquicio que es que no dejan que la venganza de las mujeres sea legítima.
Y eso habría que empezar a reivindicarlo desde un punto de vista feminista. Y la contaminación, queda muy moderno y las metáforas son tremendas. La contaminación histórica, literaria, filosófica, se llama una palabra que yo odio, que es patriarcado. Sencillamente es la visión patriarcal sobre el objeto que estamos mirando. Entonces, lo primero que hay que hacer es, sobre los mitos, aplicar una visión, una perspectiva de mujeres, para no seguir escribiendo blanco sobre blanco, sino negro sobre blanco, rojo sobre blanco, marca sobre blanco. Para los dos, y de acuerdo. El problema de la venganza de Medea no es la justicia. Es un problema antropológico. Medea lo que hace es quitarle el futuro a Jasón, matándole los hijos. Sí, pero los hijos y los hijos. No se trata de culpabilidad. No se trata de ella no tenía hijos, ¿no? No, pues vaya. No. Medea, claro que tienen los hijos. ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la ley eterna? No hay justificación.